Me besaste mientras estaba fuera, espetó el ranchero. Ella sonrió con suficiencia, te salvé la vida, vaquero. El sol caía en un ángulo bajo sobre la llanura, incendiando el horizonte en tonos de ocre y ceniza. El viento del desierto barría polvo y hojas secas por entre los cercos de madera astillada del rancho. El silencio era pesado, solo roto por el rasgueo de un grillo o el crujido de una cerca vieja. El vaquero apareció por el sendero polvoriento, el caballo agotado resoplando, las botas hundidas en la tierra reseca. Tenía la cara curtida por el sol y la sombra de la fatiga bajo los ojos. El rancho estaba en calma, casi fantasmagórico. Nada parecía fuera de lugar, hasta que la vio. Ella estaba de pie junto al establo, el pelo desordenado, la chaqueta manchada de sangre seca. Sus ojos lo escrutaban con esa mezcla de desafío y tranquilidad que no pedía permiso. Una de sus manos sostenía un machete corto, otra descansaba sobre la cadera. La distancia entre ellos era corta, pero suficiente para que cada uno midiera al otro como si fueran presas y guardianes al mismo tiempo. ¿Me besaste mientras estaba fuera? Su voz surgió sin advertencia, rasposa por la desconfianza y el cansancio. Ella ladeó la cabeza, la sonrisa apenas curvando los labios, suficiente para que el vaquero notara la satisfacción silenciosa en su gesto. Te salvé la vida, vaquero, dijo, y la simple certeza de esas palabras pesó más que cualquier discusión. El silencio volvió, más pesado que antes. Ninguno de los dos se movió, y sin embargo, ambos sabían que cualquier error, cualquier paso apresurado, podría romper esa tensión que era casi tangible. Ella no se veía asustada. No había un rastro de sumisión en su postura. Y él, a pesar de la urgencia de sus emociones internas, no hizo más que fruncir el ceño y ajustar el cinturón del revólver, aunque sabía que no lo necesitaría todavía. El vaquero recordó el camino que había recorrido, los kilómetros sin sombra ni agua, la emboscada de bandidos a la que había sobrevivido de puro milagro. No había sido casualidad que ella estuviera allí. La había encontrado antes de que la muerte se lo llevara, arrastrándolo fuera del arroyo donde su caballo había caído y él había quedado atrapado, con el brazo roto y la respiración corta. Y ahora, esa misma mujer estaba delante de él, de pie con una confianza que le quemaba las entrañas. Ella dio un paso al frente, la mano rozando apenas la empuñadura del machete. No era una amenaza directa, pero el gesto estaba cargado de intención, respeto propio, vigilancia y un mensaje claro. Siéntate, dijo, señalando el banco junto al establo, donde la madera parecía más vieja que el propio rancho. No pidió permiso. No rogó. Simplemente lo indicó. El vaquero se dejó caer con cuidado, con la conciencia alerta, observando cada músculo de su cuerpo como si pudiera anticipar un ataque que no llegaría. El aire estaba lleno de polvo dorado y el aroma metálico de la sangre seca en la ropa de ella. Por un momento, todo lo demás desapareció, los caballos, el rancho, el calor seco del desierto. Solo estaba ella, y la sensación punzante de que, pese a la distancia emocional, había salvación en sus manos. No estaba muerto, murmuró él, más para sí que para ella. Solo, atrapado. Ella se inclinó ligeramente, apoyando una mano sobre su hombro, no para ayudarlo, sino para asegurarse de que estuviera consciente, firme. Podrías haber muerto, dijo. No es algo que se deba tomar a la ligera. Él asintió, pero la rigidez en su espalda no disminuyó. La vida en el desierto enseñaba a un hombre a desconfiar, incluso de quienes lo habían salvado. Sus ojos se encontraron. Allí, en esa mirada, había un reconocimiento silencioso de la fragilidad y la fuerza combinadas. Fuera, el viento levantaba nubes de polvo, y un cuervo cruzó el cielo, lanzando un graznido que resonó sobre la tierra seca. Ninguno de los dos apartó la vista. Cada gesto, cada respiración contenida, era un acto de supervivencia. La tensión no era solo física, era la evaluación de quién podía ser confiable, quién podía mantener la calma cuando todo a su alrededor estaba al borde de romperse.
Dijiste que estaba sola, dijo él finalmente, la voz baja, pesada. ¿Por qué estabas aquí, en este lugar? Ella dejó que la sonrisa se desvaneciera, reemplazada por una expresión que no revelaba nada, salvo lo suficiente para que él supiera que su presencia no era casual. No lo soy, contestó. No del todo. Siempre estoy sola hasta que alguien demuestra que merece estar cerca. El vaquero respiró hondo, sintiendo cómo el peso de sus hombros se mezclaba con la incomodidad de no saber si debía agradecer, reprender o simplemente observar. La frontera no perdonaba. La vida no perdonaba. Y aún así, había un hilo invisible entre ellos, tejido por la violencia que ambos habían enfrentado y la mutua necesidad de resistencia. Entonces, un sonido cortó la calma, un gruñido a lo lejos, tal vez un lobo, tal vez el viento colándose por los cercos. Ella tensó los hombros, la mano aún cerca del machete, mientras él revisaba el revólver con movimientos medidos, sin prisa. Ninguno habló. Ninguno actuó de manera exagerada. Cada uno conocía el valor de la espera, de medir cada impulso. ¿Me ayudaste porque querías? Preguntó él al fin, la voz apenas un hilo. ¿O solo porque no tenías otra opción? Ella se inclinó hacia él, tan cerca que podía sentir el calor de su brazo a través de la tela sucia, pero no lo tocó directamente. Su mirada era firme, desafiante, sin sumisión. Porque podía, dijo. Porque alguien tenía que hacerlo. Y sí, quizás quise que estuvieras aquí cuando abrí los ojos. Pero no me confundas, no lo hice por debilidad. El vaquero apretó la mandíbula. No estaba seguro si debía sentirse aliviado o más atrapado por la presencia de aquella mujer que caminaba entre la vida y la muerte con la seguridad de quien conoce la frontera. Se sentaron juntos en silencio mientras el sol bajaba, la luz dorada tiñendo sus rostros de sombras largas. La tensión no se relajó. Todo lo contrario, se volvió más densa, más peligrosa, porque cada respiración contenía la certeza de que el mundo exterior podía romperse en cualquier momento. Bandidos, bestias, la tierra misma, cualquier amenaza podría aparecer y poner a prueba la recién formada alianza entre ellos. Finalmente, la mujer se incorporó y fue hacia el granero. Su andar no era apresurado, pero sí firme, decidido. Él la siguió con la vista, el cuerpo aún rígido, consciente de que no había gestos románticos en su interacción. Solo respeto, cuidado silencioso, y la crudeza de la supervivencia compartida. El viento del desierto azotaba los tablones, y el polvo se arremolinaba alrededor de sus botas mientras la noche se acercaba. Entre ellos, la palabra no dicha flotaba, esta noche, como todas las que seguirán, nadie estaba seguro, pero alguien estaba allí. Y en ese lugar, aislado del mundo, eso era suficiente. Y entonces, mientras la oscuridad se tragaba los últimos rayos de sol, un sonido distante les heló la sangre, un caballo desconocido galopaba hacia el rancho. Ambos se giraron al mismo tiempo. La tensión, que hasta entonces había sido una danza contenida, se convirtió en alerta plena. La frontera nunca duerme. Y ellos tampoco podrían, al menos no hasta saber quién venía y qué traía consigo. El viento se llevó la última luz del día, dejando solo el crujido de la madera, el silencio tenso, y la certeza de que la noche traería decisiones que ninguno podría ignorar. La noche cayó como un manto pesado sobre el rancho. La luz de la luna apenas alcanzaba a delinear los contornos del establo y la casa principal. El viento frío silbaba entre los tablones, recordándoles que la soledad no era un refugio sino una prueba constante. El vaquero estaba sentado junto a la chimenea, observando cómo la madera crepitaba y se consumía lentamente. Su brazo aún dolía por la caída que casi le había costado la vida, y la camisa estaba manchada de barro seco y sangre. Ella entró con un cubo de agua, con movimientos medidos y sin apresurarse. No había gestos de ternura, solo la precisión de quien ha aprendido a sobrevivir sin depender de nadie. El agua se enfría rápido, dijo, colocando el cubo cerca. Mejor bébela mientras puedas. Él asintió,
tomando un sorbo con cuidado. No habló de más. No necesitaban palabras innecesarias. Cada gesto ya contenía un mensaje, reconocimiento de la ayuda, aceptación de la presencia, entendimiento silencioso de que la confianza era un privilegio ganado, no un derecho. Los días siguientes se volvieron una coreografía silenciosa. Ella se encargaba de revisar los caballos y limpiar el establo, él reparaba cercas y fortalecía las provisiones. Cada acción era medida, respetando un límite invisible que ambos comprendían sin necesidad de discutirlo. La cercanía física no era una invitación a la intimidad, era simplemente el cumplimiento de las tareas que garantizaban la supervivencia. En las mañanas, cuando la bruma del desierto aún colgaba sobre los pastos, él observaba cómo ella alimentaba a los caballos, su silueta recortada contra la luz blanca del sol naciente. No había palabras, pero había un acuerdo tácito, ambos podían depender del otro, pero ninguno sería débil frente a la amenaza de la frontera. Un día, mientras reparaban una sección de la cerca que había sido dañada por el viento y la sequía, ella habló por primera vez de manera más personal, aunque aún contenida. No siempre fui así, dijo, golpeando un clavo con precisión. Antes dependía de otros. Aprendí que eso podía costarte la vida. Él la miró de reojo. No ofreció palabras de consuelo, solo dejó que su silencio fuera un reconocimiento suficiente. En el desierto, las palabras a menudo eran peligrosas, las acciones eran la única verdad. Esa tarde, un cuervo graznó cerca del granero. Ella tensó los hombros y él revisó el revólver, aunque no había amenaza inmediata. La frontera enseñaba que cada sonido podía ser el preludio de peligro, un bandido, un animal salvaje, incluso un vecino codicioso que no entendía la propiedad ajena. Si alguien viene, dijo él finalmente, debemos estar listos. No hay tiempo para titubear. Ella asintió, sin levantar la voz, sin dramatismo. Su mirada firme decía lo mismo, la supervivencia es prioridad, y cualquiera que no entienda eso no merece estar cerca. Con el paso de los días, la rutina compartida empezó a construir algo que ni uno ni otro podía nombrar. La confianza crecía en pequeños gestos, entregar herramientas sin palabras, compartir un fuego sin hablar, pasar por el establo sin invadir el espacio del otro. La tensión inicial no desapareció, pero comenzó a transformarse en algo más estable, algo que no necesitaba confesiones para existir. Una tarde, mientras ella cargaba heno al granero, tropezó y cayó de lado, torciéndose el tobillo. Un gemido escapó de sus labios, y por primera vez el vaquero se movió rápido, más rápido que la rutina diaria. Quieto, dijo, ayudándola a levantarse con firmeza pero sin brusquedad. No podemos arriesgar nada. Ella apretó los dientes, sin quejarse más de lo necesario, y dejó que él la guiara hacia un banco cercano. Observó cómo examinaba el tobillo con cuidado, palpando con precisión, asegurándose de que no hubiera fractura. Luego sacó un paño húmedo y limpio para envolverlo, haciendo que la mujer sintiera, por un instante, la seguridad de no estar sola. Gracias, dijo ella, la voz más suave de lo habitual. Él no respondió. Simplemente ajustó la venda y asintió. La acción hablaba más que cualquier palabra. La frontera no permitía debilidad verbal, solo la fuerza silenciosa y la certeza de quien cumple su responsabilidad. Con el paso de la semana, empezaron a compartir pequeñas conversaciones mientras trabajaban, el clima, la sequía, la forma de domar un potro rebelde. Nada íntimo, nada que pudiera ser malinterpretado. Pero en cada intercambio había un hilo invisible de reconocimiento, entendimiento mutuo de que ambos habían sufrido, ambos habían sobrevivido, y ambos podían depender del otro sin pedir más de lo que estaban dispuestos a dar. Una noche, mientras cenaban bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite, escucharon un galopar distante. Ambos se tensaron. No era raro, la llanura podía esconder amenazas hasta en los valles más silenciosos. Pero lo que les sorprendió fue que el sonido se acercaba al rancho, rápido, decidido. Debemos prepararnos, dijo él, en voz baja, entregándole un revólver cargado.
Ella lo tomó sin vacilar. No había temor en sus ojos, solo la claridad de que la frontera exigía vigilancia constante. Esa misma noche, se pararon hombro con hombro frente a la puerta principal, listos para enfrentar lo que viniera. Mientras la luna ascendía, iluminando el polvo levantado por los cascos, él entendió algo que no había permitido admitir, había dejado de medirla solo como alguien que lo había salvado. La veía ahora como un igual, una sobreviviente que podía enfrentarse al peligro tanto como él, y eso exigía respeto, no protección. Ella, por su parte, notó que su presencia era un ancla. No lo necesitaba, no del todo. Pero la certeza de que alguien podía responder rápido, con juicio y precisión, la tranquilizaba. No era amor, todavía. Era algo más duro, más real, confianza en la frontera, basada en actos y en la supervivencia compartida. El viento se llevó la última conversación y el silencio volvió a llenarlo todo. Pero ya no era vacío, estaba cargado de una comprensión silenciosa, de un reconocimiento mutuo de fuerza, de límites y de cuidado. Entre ellos, la tensión ya no era solo sospecha, era la base de algo que podría crecer, lentamente, si la frontera lo permitía. Cuando finalmente se retiraron a descansar, la mujer se acomodó en la cama improvisada, con el tobillo vendado, y él se quedó cerca de la puerta, vigilante, no por desconfianza, sino porque la frontera enseñaba que nadie podía bajar la guardia. Y mientras el rancho dormía bajo la luz fría de la luna, ambos sabían que la amenaza no era solo externa, la confianza, aunque nacida del deber y la supervivencia, era un riesgo en sí misma. Sin embargo, habían decidido tolerarlo, aceptarlo, como parte del precio de no estar solos en un mundo donde cada sombra podía ser mortal. El amanecer trajo la misma rutina, trabajo, silencio, cuidado, observación. La vida en el rancho se movía lenta, meticulosa, marcada por la necesidad y la precaución. Cada acción compartida fortalecía ese hilo invisible que los unía, no un vínculo romántico, sino un pacto silencioso de supervivencia y respeto mutuo. La frontera era cruel y los días largos, pero por primera vez, él no sentía el peso de la soledad como una condena absoluta. Y ella, aunque seguía siendo inquebrantable y autosuficiente, reconocía que podía permitir que alguien estuviera cerca, sin invadir su independencia. Ambos habían sobrevivido a la noche, habían protegido lo que era suyo y habían comenzado a comprender que, incluso en el desierto, la confianza podía ser cultivada con paciencia. Pero la paz era temporal. A lo lejos, un humo inesperado se levantaba sobre la línea del horizonte. No era solo la rutina diaria, algo se acercaba, algo que podría romper los delicados equilibrios que habían construido con tanto cuidado. El vaquero frunció el ceño y apretó el revólver contra su costado. Ella se puso a su lado, los ojos fijos en la lejanía. Por primera vez, sus cuerpos se alinearon instintivamente ante la amenaza. No había palabras de aliento, ni gestos románticos, solo acción, preparación y la aceptación silenciosa de que juntos se enfrentarían lo que viniera. Y así, en el amanecer rojizo del desierto, la frontera les recordó que la supervivencia no es un regalo, es un pacto constante, construido con vigilancia, fuerza y una confianza que solo se gana en el polvo y el peligro compartidos. La frontera despertó con un estruendo lejano, disparos secos y gritos que viajaban por el aire caliente del mediodía. Ellos estaban fuera, revisando las cercas del rancho, cuando el primer sonido les hizo tensar cada músculo. No hubo palabras, solo un intercambio rápido de miradas y un movimiento sincronizado. Él tomó el revólver, ella recogió un cuchillo corto, y ambos comenzaron a correr hacia el granero mientras el viento levantaba polvo y humo. El humo provenía del sur. Un grupo de hombres se acercaba, caballos al galope, armas listas, rostros endurecidos por la codicia y la violencia. No eran bandidos comunes, estos parecían saber lo que querían, propiedad, poder, quizás sangre. Rápido, susurró él, la voz tan firme como el roce del acero de su arma. Dentro del granero. Ella asintió, torciendo el tobillo herido solo ligeramente mientras se movía con cuidado. Cada paso era medido,
pero no había vacilación. La frontera no perdonaba la lentitud. Una vez dentro, él cerró las puertas con fuerza, asegurando las tablas con clavos improvisados. Ella se apoyó contra un pilar, respirando hondo, evaluando la fuerza de los hombres que rodeaban el rancho. «Tú los conoces», dijo ella finalmente, la voz baja, sin dramatismo. «¿Qué esperan?». Él negó con la cabeza, la mandíbula apretada. La frontera enseñaba que no todas las respuestas se podían prever. La única certeza era la necesidad de actuar rápido, con precisión y calma. Cuando los hombres llegaron, empezaron a disparar, obligándolos a cubrirse detrás de los barriles y las monturas. Cada disparo levantaba polvo y astillas de madera, cada respiración era medida, calculada. Ninguno se movía sin pensar, porque la vida no permitía errores. Ella hizo un gesto sutil hacia él: «Sigo aquí, respira». Era un recordatorio silencioso de que no estaban solos, aunque la distancia de un disparo los separara. Él asintió, comprendiendo que la supervivencia era ahora una danza compartida de instintos y confianza. Durante horas, la batalla fue una mezcla de ruido, polvo y tensión. Cada vez que un hombre se acercaba demasiado, ella lo enfrentaba con precisión, él cubría los flancos, anticipando movimientos, protegiendo su posición. La frontera era brutal, pero ellos demostraban que podían soportarla juntos. Finalmente, cuando la mayoría de los atacantes se retiró, un silencio pesado cayó sobre el rancho. Ambos estaban cubiertos de polvo y sangre, respirando con dificultad, pero aún de pie. La calma era temporal, pero les permitió evaluar los daños. «Tobillo», dijo él, señalando su pierna vendada. «¿Duele mucho?». Ella bajó la mirada, un gesto que no era de debilidad sino de cálculo. Podía caminar, pero sabía que no debía forzar el tobillo. «Podría estar mejor», dijo. «Pero no necesito que me cargues. Solo, ayuda a asegurar el rancho». Él asintió. Su cuerpo estaba rígido, pero su mente estaba clara. Ayudarla no era un gesto romántico, era supervivencia, y lo hacía con precisión y cuidado. Ella lo observó mientras reforzaba las puertas, colocando herramientas y objetos pesados como barricadas improvisadas. Cada acción era silenciosa, pero hablaba de confianza y respeto mutuo. Esa noche, la tensión dio paso a una tregua momentánea. Sentados frente a la chimenea, compartieron el calor que la madera desprendía. Sus manos se rozaron accidentalmente mientras pasaban un cubo de agua, ninguno retiró la suya. La frontera había enseñado que el contacto podía ser peligroso, pero también necesario, recordatorio de que aún estaban vivos, que aún podían depender del otro. «¿Por qué me ayudaste de nuevo hoy?», preguntó ella, la voz apenas audible, más curiosa que desafiante. Él la miró, silencioso. La respuesta no era simple. No se trataba de compasión ni de afecto, sino de responsabilidad, de deber cumplido. «Porque podemos sobrevivir solo juntos», dijo finalmente, la voz firme. «Nadie más está aquí». Ella asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la frontera y la verdad detrás de esas palabras. Su mirada se suavizó, aunque no perdió la determinación que la mantenía de pie. Por primera vez, sus ojos reflejaban algo más que fuerza, había un hilo de vulnerabilidad compartida, un reconocimiento silencioso de que podían confiar el uno en el otro. El silencio se volvió íntimo, pero no romántico. Era la intimidad de la supervivencia compartida, de la dependencia mutua forjada en peligro y cuidado. La noche se prolongó, y por primera vez, ambos permitieron que la proximidad física no fuera una amenaza sino un alivio, un recordatorio de que aún podían existir juntos sin palabras grandilocuentes. Al amanecer, cuando revisaban los daños y reforzaban las cercas nuevamente, ella se detuvo, observando el horizonte. «Si seguimos así», dijo, sin mirar directamente a él, «podríamos sobrevivir a cualquier cosa. Pero hay algo que debo decidir». Él se detuvo también, consciente de la seriedad en su tono. La frontera enseñaba que las decisiones podían ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Lo que decidas, lo aceptaré, dijo él, firme, sin exigir nada más que la verdad. Ella respiró hondo, el viento jugando con su cabello y levantando polvo alrededor de sus botas. Finalmente, acercó su mano a la de él, un gesto contenido, deliberado, que no era exigencia ni sumisión, solo elección. Quiero que estemos juntos en esto, dijo, la voz clara, casi un susurro. No porque sea fácil, sino porque confío en que podemos enfrentar lo que venga. El vaquero no dijo nada. Simplemente apretó su mano con fuerza contenida. Ninguno de los dos necesitaba palabras. La frontera, la violencia, la supervivencia compartida ya habían dicho todo lo que importaba. Ese día, la cercanía se transformó en algo más tangible, un roce, un gesto, un cuidado mutuo que iba más allá de la obligación y la supervivencia, pero aún no era romance, era intimidad ganada con paciencia y peligro. Cada mirada, cada acción contenía la verdad de que ambos habían elegido confiar, elegir quedarse, elegir enfrentar la frontera juntos. Y mientras el sol caía otra vez sobre la llanura, dejando un horizonte teñido de rojo y dorado, supieron que la decisión de estar juntos traería desafíos, que la frontera aún no perdonaba y que la paz era efímera. Pero por primera vez, sabían que podían enfrentar cualquier amenaza no solo como individuos, sino como un equipo forjado en sangre, polvo y confianza. El viento nocturno llegó arrastrando ecos de disparos lejanos y gritos olvidados, recordándoles que la violencia nunca desaparece. Pero esta vez, la tensión no les pesaba igual. Habían elegido. Habían decidido permanecer uno al lado del otro. Y aunque la frontera podía romperlo todo, ese hilo de decisión y confianza sería más difícil de romper que cualquier amenaza externa. La noche los envolvió, y por primera vez, en medio de la oscuridad y el peligro, la intimidad contenida se convirtió en una promesa silenciosa, no estarían solos, pase lo que pase, el invierno llegó temprano. El viento azotaba los techos del rancho con fuerza, levantando capas de polvo mezclado con nieve que se acumulaba en los pastos secos. Los días eran cortos y los cielos grises, y la frontera parecía aún más implacable bajo el frío cortante. Cada acción exigía precisión, la leña debía apilarse antes de que la tormenta cerrara los caminos, el agua debía recogerse de los arroyos congelados antes de que el hielo lo hiciera imposible. El vaquero y ella trabajaban en silencio, hombro con hombro. Su rutina ya no era solo supervivencia, era un pacto silencioso. Él revisaba el establo y aseguraba las cercas, ella alimentaba a los caballos y revisaba provisiones. Cada movimiento estaba calculado, medido, respetando los límites del otro. No había necesidad de palabras innecesarias. La frontera hablaba por sí misma. Una mañana, mientras él cargaba heno al granero, ella tropezó con un bloque de hielo y cayó sobre la nieve, resbalando y torciéndose el tobillo de nuevo. Esta vez, él reaccionó de inmediato, sujetándola con firmeza pero sin apuro. La ayudó a incorporarse, ajustando su bota y asegurándose de que el tobillo estuviera firme. Debemos reforzar el camino, dijo él. No puedo permitir que te lastimes otra vez. Ella asintió, dejando que él la apoyara. Sus ojos se encontraron, y por un instante, las palabras sobran. Había un reconocimiento silencioso, la vida en la frontera no era cómoda, pero podían protegerse mutuamente, podían cuidarse sin debilitarse ni depender de la fantasía de un amor rápido. Días después, los hombres que habían intentado tomar el rancho regresaron. Esta vez, la aproximación fue más cautelosa, más calculada. Ellos los esperaban, barricadas reforzadas, armas listas, estrategia silenciosa. No había lugar para el error. Cuando los atacantes se acercaron, el vaquero y ella actuaron con coordinación precisa, anticipando cada movimiento, cada disparo. La batalla fue breve, la amenaza se disipó, no por suerte, sino por habilidad y previsión. El silencio volvió, más pesado, pero esta vez no era solo miedo, era alivio contenido. Nadie había caído. La frontera seguía siendo cruel, pero ellos habían demostrado que podían mantenerse juntos, fuertes, como un solo frente.
con la amenaza disipada, el invierno se volvió más soportable. El rancho quedó protegido, las cercas reparadas y reforzadas. Las noches junto al fuego no eran solo para calentarse, eran un momento de respiro compartido, de reconocimiento mutuo. Sus manos se rozaban mientras pasaban herramientas o preparaban la cena, miradas sostenidas, silenciosas, llenas de cuidado. La intimidad había crecido, pero seguía siendo contenida y realista, fruto de confianza ganada en peligro, no de un impulso pasajero. Una tarde, mientras observaban cómo los últimos rayos del sol incendiaban el horizonte, ella apoyó la cabeza en el hombro del vaquero, no por debilidad, sino por elección. Él no la abrazó de inmediato, esperó, permitiendo que ella marcara el límite. Su mano descansó sobre la de ella, firme, silenciosa, como un pacto, juntos, en la tormenta y en la calma. No necesito fantasías, dijo ella, la voz apenas un susurro. Solo esto, aquí, contigo. Él asintió, entendiendo que eso era más que suficiente. La frontera no ofrecía certezas, pero sí había dado algo que era raro y valioso: compañía sin ataduras, confianza sin presión, cuidado sin imposición. Los días pasaron, cada uno marcando la rutina del rancho, alimentación de los caballos, reparaciones, vigilancia del terreno, vigilancia de su propio límite. Cada acción reforzaba lo que habían construido, un equilibrio entre independencia y cercanía, entre fuerza y cuidado mutuo. La frontera había enseñado que la vida se medía en gestos pequeños y silenciosos, no en palabras grandilocuentes ni promesas vacías. Cuando llegó la primavera, el rancho había resistido otra temporada dura. La nieve se había derretido, dejando pastos secos pero transitables. Ellos se sentaron en el porche, observando los caballos pastar. El sol, cálido pero no abrasador, iluminaba la llanura, y el aire estaba lleno del olor a tierra mojada y madera. Ella rompió el silencio. Sobrevivimos, dijo, con una mezcla de satisfacción y respeto. No solo a los hombres, sino a todo esto, a nosotros mismos. Él no respondió con palabras. Simplemente apretó suavemente su mano, un gesto que decía más que cualquier discurso. No había necesidad de celebrar. La vida en la frontera no ofrecía grandes victorias, solo momentos como ese, pequeños y reales, que se guardaban en el cuerpo y en la memoria. La frontera seguía implacable, pero por primera vez, ambos sentían que podían afrontarla sin miedo absoluto. No había fantasía ni dramatismo, solo la verdad. Podían cuidarse el uno al otro, podían confiar, podían permanecer juntos. Esa noche, mientras el viento fresco acariciaba los tablones del porche y los caballos dormían en el establo, se sentaron en silencio. Ninguno hablaba, y sin embargo, la comunicación era completa, sus cuerpos cerca, sus manos entrelazadas, sus respiraciones sincronizadas. No estamos solos, murmuró él finalmente, la voz grave pero serena. Ella asintió, apoyando la cabeza nuevamente en su hombro. No, dijo. Nunca más. El rancho estaba quieto, la llanura silenciosa, y el cielo despejado dejaba ver las estrellas que brillaban sobre el desierto. La frontera había enseñado dureza, desconfianza, dolor y soledad. Pero también había enseñado que, cuando se encontraba a alguien dispuesto a permanecer, a confiar, a cuidar sin exigir ni controlar, uno podía aprender a no estar solo jamás. El fuego crepitaba en la chimenea del granero, el viento agitaba suavemente las cortinas y, por primera vez en mucho tiempo, el rancho respiraba con ellos. La historia de supervivencia y tensión, de cuidado silencioso y respeto mutuo, había llegado a un cierre que no era fantasioso, pero sí definitivo. Ellos habían elegido quedarse, juntos, en un mundo que nunca ofrecía certezas, y eso era suficiente. En la frontera, entre polvo, nieve y viento, se habían encontrado no solo sobrevivientes, sino compañeros. Y por eso, mientras la noche caía y el rancho dormía, una certeza silenciosa se instaló entre ellos: ya no estaban solos. Nunca más.